Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Les saludamos, gracias por acompañarnos en su espacio Coronavirus. Llegamos a nuestro programa 340 en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también a las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que nos siguen también en esta transmisión. Le recordamos que puede estar en contacto con nosotros, puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Participe con nosotros e igualmente puede enviarnos un mensaje por la vía de WhatsApp al 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90, a sus órdenes. Hoy en Coronavirus, la pandemia, presentaremos a ustedes un análisis sobre las muertes relacionadas con COVID-19, cuáles fueron los principales factores de riesgo. Además, pacientes recuperados de COVID estarían protegidos con anticuerpos hasta por 6 meses. La obesidad influye en que COVID-19 agrave en pacientes que la padecen. Permiten en estados de los Estados Unidos vacunar a maestros y farmacéuticas se unen para crear vacunas contra variantes de COVID. Tendremos además reportes que estaremos escuchando con nuestros compañeros desde Argentina y Guatemala, así que acompáñenos, pues damos comienzo. América Latina ha sufrido una pandemia muy caótica y mortal debido a los factores de riesgo provocados por COVID-19. Los factores de riesgo asociados a la enfermedad COVID-19 han sido identificados casi desde el inicio de la pandemia. Edad avanzada, signos de sepsis, valores sanguíneos asociados con trombosis, diabetes, obesidad y males cardíacos. Son de los principales factores de riesgo para una persona infectada con el nuevo coronavirus. Existe una gran variedad de razones por las cuales América Latina ha experimentado una pandemia tan mortal, que se ha visto agravada por las disparidades socioeconómicas, que han comprometido la capacidad de las personas para reducir su exposición al contagio y han limitado su acceso a los servicios de salud y tratamiento a tiempo. La evidencia, entre tanto, muestra una clara correlación entre los casos graves o fatales de COVID-19 y afecciones como la obesidad y la diabetes. Entre las comorbilidades que más complican la COVID son las consideradas como crónico-degenerativas. En el 48% de los casos graves tenían una enfermedad crónica, en particular hipertensión, y una buena parte ya había pasado la edad de 50 años. Además, la estancia de estos pacientes en el hospital se prolongó. Según un análisis de estudios publicados en la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas, en las que participaron 16.110 pacientes con coronavirus de 9 países, la obesidad se detectó en 42% de los casos, la hipertensión en 40% y la diabetes en 17%. Fueron las comorbilidades más comunes y los factores de riesgo claros para las infecciones por COVID-19, informó Rocío López Fonseca. El reporte desde Ginebra lo tenemos con Roberto Castañares, corresponsal de EFE en Europa. Vamos con él. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado oficialmente que el número de nuevos casos de COVID-19 a nivel global sigue bajando. La semana anterior lo hizo un 13%, con lo que esta reducción de las infecciones es una realidad desde la mitad de enero.
Al traducirlo a números, hemos pasado de contabilizar 5 millones de infecciones a la semana en el inicio de este 2021 a situarnos en alrededor de 3.700.000 durante los últimos 7 días. Según el panel de control de la pandemia, los casos confirmados de COVID-19 llegan este jueves a los 103,5 millones, mientras que los fallecidos por la enfermedad superan los 2.250.000. Desde la OMS se hace ahora una llamada a no ser demasiado optimistas y evitar que los países cometan el error de levantar demasiado rápido las restricciones impuestas para controlar la transmisión del coronavirus. Por resumirlo, recuperar la vida económica, social o deportiva no es cuestión de días, es algo que aún va a tardar varios meses en el mejor de los casos. De hecho, lo primero que debemos conseguir es que las vacunas, allí donde se están administrando, surtan efecto y permitan poner bajo control el coronavirus y sus diferentes variantes. En este sentido, las redes sanitarias nacionales han administrado en todo el mundo 104 millones de vacunas contra la COVID, es decir, más que casos confirmados de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, aunque en realidad la estimación es que solo 11 millones de personas han recibido las 2 dosis que garantizan la inmunidad. El resto se irán incorporando durante las próximas semanas. Aquí también hay un dato menos bonito, y es que la Federación Internacional de la Cruz Roja ha advertido de 7 de cada 10 vacunas administradas hasta este momento han sido utilizadas en los 50 países más ricos del mundo, mientras que en las 50 naciones más pobres solo se han administrado 1 de cada 1.000 vacunas, o de otro modo, por cada persona vacunada en los países más pobres hay 700 en los más ricos. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Roberto Castañares. Y en más información, la obesidad influye en que la COVID-19 agrave en pacientes que la padecen. El hecho de que la obesidad sea la comorbilidad más prevalente en los casos graves de COVID-19 es preocupante para un país como México. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2018, el 75.2% de los adultos mayores de 20 años tenían sobrepeso o eran obesos. Los malos hábitos alimenticios son comunes entre los niños en América Latina. Estudios recientes indican que más del 80% de los niños menores de 5 años ya consumen productos endulzados no lácteos. Por ejemplo, en México, en 2018, el 22.2% de los niños de entre 0 y 4 años estaban en riesgo de desarrollar obesidad y el 8.2% padecía obesidad. La sobreoferta de alimentos procesados con alto contenido calórico en el mercado ha fomentado la mala nutrición y la prevalencia de la obesidad solo ha empeorado con el tiempo. El porcentaje de adolescentes en México entre 12 y 19 años que son obesos o tienen sobrepeso es de 38.4%. La obesidad es el factor de mayor riesgo para desarrollar otros trastornos graves como la diabetes y la hipertensión, que son comorbilidades también asociadas con los casos graves de COVID-19. Además, la genética también influye y es considerada un factor importante de por qué los mexicanos son propensos a padecer este tipo de enfermedades. En 2014, un estudio mostró que una variación en el gen SLC16A11 aumentó exponencialmente el riesgo de desarrollar diabetes en la vida, informó Rocío López Fonseca. Las fiestas de fin de año provocaron en México un aumento de COVID-19, particularmente en los destinos turísticos, es lo que asegura la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los contagios van en aumento en México, principalmente en estados que atrajeron turismo el fin de año. En América del Norte, después de semanas de un aumento implacable, las infecciones por COVID-19 finalmente han empezado a disminuir en Estados Unidos y en el Canadá. Entre tanto, en México, los casos y las muertes siguen aumentando, especialmente en los estados que atrajeron mucho turismo durante las fiestas de fin de año, como Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California del Sur. En la última semana, más de 1.800.000 personas en las Américas se enfermaron, 47.000 murieron como resultado de la infección. Justo por esta época del año pasado se registraron los primeros casos. 12 meses después, el virus no dejó un país sin tocar, añadió. A un año de distancia con la vacuna en puerta, recordó que la prioridad son los trabajadores del sector salud y los adultos mayores.
A medida que el número limitado de vacunas contra COVID-19 llegan a nuestra región, los países deben priorizar estas primeras dosis para las personas de edad, así como para trabajadores sanitarios, muchos de los cuales son mujeres. Vacunar a los trabajadores de la salud es tanto lo correcto y también lo inteligente, porque esto ayuda a salvar vidas, proteger nuestros sistemas de salud y recuperar a las economías más rápidamente. En tanto, ya son 20 países los que han reportado nuevas variantes del virus. Teniendo en cuenta las 3 variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas. Sin embargo, su frecuencia es aún limitada. Sabemos que esto podría cambiar en cuestión de semanas o meses. Por otra parte, comentó que este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Es la segunda causa de muerte en las Américas. Al igual que la COVID, esta enfermedad exacerba la desigualdad. Aquellos que viven en pobreza con acceso limitado al sistema de salud están en especial riesgo, informó Elizabeth Ortiz. Casi la mitad de los estados en Estados Unidos ha comenzado a permitir que los maestros se vacunen contra COVID-19. Esto según un sondeo de The New York Times. Para esta semana, 24 estados y Washington, D.C. están proporcionando vacunas a los profesores de educación básica. La rapidez con la que los estados aplican las vacunas a docentes se ha convertido en un elemento central del debate sobre cómo reabrir las escuelas justo cuando surgen y se propagan más variantes de virus contagiosos. En algunos estados donde muchos maestros ya se encuentran enseñando con clases presenciales, aún no son elegibles ellos, los profesores, para recibir vacunas. Y para muchos lugares donde las clases son principalmente remotas, vacunar a los maestros ha sido un primer paso para que los niños regresen a las aulas, aunque no es el único factor. La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron un mensaje sorprendente. Los niños deben regresar a las aulas porque es seguro para ellos hacerlo. La agencia dijo que la preponderancia de la evidencia disponible indicaba que la educación en personas podría llevarse a cabo de manera segura, la educación en persona, siempre que se mantuviera el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Los investigadores de los CDC encontraron poca evidencia de que las escuelas hayan contribuido significativamente a incrementar la transmisión comunitaria si se seguían las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, se hizo una advertencia importante. Los funcionarios locales deben estar dispuestos a imponer medidas en otros entornos como cenas en interiores, bares o gimnasios mal ventilados, de modo que la infección comunitaria se mantuviera baja. El debate está lejos de estar resuelto y los sindicatos de docentes de todo el país han presionado para que los profesores sean prioridad en las filas de vacunación. Oregon comenzó a vacunar a maestros de educación primaria y secundaria el mes pasado, dándoles un lugar antes que algunos residentes de 75 años o más. La gobernadora Kate Brown dijo que la medida era parte de su plan de que los niños regresaran a clases durante este año escolar. En el estado de Ohio, como parte del objetivo del gobernador Mike DeWine de reanudar algunas clases en persona para el 1 de marzo, se comenzó a vacunar a maestros en ciertos condados, también esta semana. Representantes de sindicatos elogiaron la decisión, pero afirman que no es la única respuesta para regresar a las escuelas de manera segura. Los niños aún no recibirán vacunas, señalan, ni tampoco todos los adultos en los centros educativos. Aquí cabe recordar que según los expertos, quien es vacunado, en efecto, se protege para que en caso de que le invada el virus no le haga daño, no le afecte en demasía, pero todavía puede ser portador y contagiarlo. Avanzamos tras esta pausa, no se vaya.
Avanzamos en coronavirus, la pandemia, y vamos a un reporte hasta Argentina. Saludamos a Claudia Durán, periodista de Señal U en Mendoza. Adelante con el reporte. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina, las últimas novedades relacionadas con la pandemia. Estamos comenzando el mes de febrero y hay que decir que ahora uno de los objetivos importantes está vinculado, por un lado, con el tema de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina. De eso debemos decir que realmente se ha avanzado bastante poco. Recordemos que el acuerdo celebrado con Rusia ha dado la posibilidad de que en Argentina hayan llegado unas 600.000 dosis, un número muy bajo, al menos del objetivo que tenía inicialmente el gobierno para esta altura del año. Cuando se hablaba de ese acuerdo se decía que a fines de enero iban a llegar unas 5 millones de dosis de vacunas y que otras 5 millones de dosis iban a llegar en el mes de febrero. Esto no ha sucedido. Y las últimas novedades es que el gobierno ruso le dijo al presidente Alberto Fernández que llegarán 5 millones de dosis, pero recién en el mes de marzo. Algo que obviamente atrasa la campaña, al menos como ya la tenía diagramada el gobierno argentino. Sí hay que decir que se está avanzando también en el acuerdo con otros laboratorios, que en el caso de la vacuna de Oxford que se produce en la Argentina, bueno, se espera que también ya en marzo esté en movimiento el tema de que se pueda distribuir la vacuna en nuestro país. Otro de los ejes importantes en los cuales está centrado hoy por hoy el gobierno argentino está vinculado con el retorno a clases, algo que va a suceder en algunos días nada más. El 17 de febrero comenzarán las clases en algunos puntos de nuestro país. Por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza será el 10, con la llegada a las aulas de aquellos chicos que han tenido algunos inconvenientes con la virtualidad y que han quedado un poco más rezagados o atrasados a la hora de hablar de el balance del ciclo lectivo 2020 y con todo lo que significó las consecuencias de la virtualidad que de pronto nos encontró a todos los argentinos con justamente esa obligación de ejercer y aprender la educación a través de la virtualidad, algo que no llegó a todos los chicos. Bueno, en Mendoza el 10, en algunas provincias el 17, así comenzará el ciclo lectivo con esta tarea de reforzar el conocimiento de los chicos con trayectorias más débiles, y a partir del 1 de marzo también será el comienzo ya en las escuelas primarias, con el retorno a las aulas como objetivo principal, y también lo decía el ministro Nicolás Trota de Educación, que se va a implementar, en caso de que sea necesario, la bimodalidad. Esto es, según la cantidad de alumnos que haya por aulas y por escuelas, algunos chicos o grupos de alumnos irán ciertos días y los otros se quedarán en casa, y bueno, y después se hará el recambio necesario para garantizar que los chicos en definitiva vuelvan a las aulas. También con otra posibilidad, que si los números de la pandemia se siguen sumando casos o siguen subiendo en las estadísticas, habrá que recurrir a dejar de ir a la escuela por algunas semanas, pero siempre con el objetivo de volver a las aulas de manera inmediata. Y otro de los temas importantes es lo que ha sucedido con el movimiento turístico, que dicen ha generado, por ejemplo, en algunos casos, incremento de nuevos contagios, y esto ha de alguna manera determinado que los gobiernos de algunas provincias le pidan a la gente que salió de vacaciones que al retornar hagan cuarentena. Una modalidad que no todas las provincias han aplicado, pero que sí de alguna manera ha permitido que muchos puedan salir de vacaciones y generar ese movimiento turístico que había quedado muy rezagado por el inicio del aislamiento, cuando el turismo estaba absolutamente vetado en nuestro país, y que con la llegada del verano empezó a tener más flexibilidad. Con los ojos puestos y la atención puesta en un seguimiento de lo que sucede con los contagios a partir de la mayor actividad turística, bueno, el gobierno está de alguna manera analizando la situación epidemiológica en cada una de las provincias de nuestro país. Desde Argentina, desde Señal U, informó Claudia Durán para este programa especial Coronavirus, la pandemia. Gracias, Claudia. Gracias a Claudia Durán, periodista de Señal U en Mendoza, Argentina. Y continuando nosotros con más información a propósito de esta pandemia. Los pacientes de coronavirus estarán protegidos hasta por
6 meses con anticuerpos, según advierten nuevos estudios. Un estudio en Reino Unido encontró que casi todos los participantes que dieron positivo a la prueba de COVID-19 tuvieron anticuerpos contra el virus durante 3 meses después de la infección. Además, 88% lo hizo durante los 6 meses completos del estudio. El Biobanco del Reino Unido, la principal base de datos biomédica, informó sobre los resultados de 6 meses del estudio respaldado por el gobierno. Se trata de un análisis que midió los niveles de infección previa en varios grupos del Reino Unido, además del tiempo que persistieron los anticuerpos. El estudio encontró que 8.8% había sido infectado en diciembre de 2020, el 12.4% en Londres y solo 5.5% en Escocia. El Biobanco del Reino Unido recopiló muestras de sangre mensuales y datos sobre síntomas potenciales de 20.200 participantes del biobanco y sus hijos adultos y nietos. El estudio también encontró que la proporción de la población con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 aumentó del 6.6 al 8.8%. La seroprevalencia del SARS-CoV-2 fue más alta entre los participantes de etnia negra con el 16% y más baja entre los de etnia blanca con 8.5%. El síntoma más común asociado con tener anticuerpos contra el virus fue la pérdida del sentido del gusto y del olfato, que fue reportada por el 43% de los participantes, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, en ese tenor también ha habido momentos en los que se habla de que esta disponibilidad de anticuerpos después de haber padecido COVID-19 alcanza apenas para 3 meses. Este nuevo estudio nos refiere 6 meses. Lo importante del caso es, de cualquier manera, no confiarse. De cualquier manera, tomar las debidas precauciones, aún habiendo padecido en fecha reciente la COVID, no hacer confianza porque no se sabe cómo reaccionará también nuestro organismo y para qué tanto nos alcanzará esta inmunidad de la que tanto se nos refiere. Así que mejor tomar o mantener las debidas precauciones, continuar con el uso del cubrebocas, principalmente en espacios concurridos, las medidas de sana distancia y el uso del gel antibacterial, lavado constante de manos, todo lo que tanto se nos ha venido instruyendo de manera continua. Yo saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera, y vamos a platicar acerca de las muertes relacionadas con COVID-19. ¿Cuáles fueron los principales factores de riesgo? ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo estás, José Ángel? Qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, un gusto, doctor, como siempre. Bueno, nada más a propósito de este tema, de este estudio que nos habla de 6 meses con anticuerpos, pues insistir nada más, ¿no, doctor? Esto no nos garantiza. Efectivamente. De hecho, hay un estudio más en el que a personal de la salud que afectó COVID-19 le realizaron seguimiento a largo plazo, el que se ha podido realizar de seguimiento porque esta enfermedad es nueva, un año de haberla reconocido, en donde 8 meses han permanecido los anticuerpos en buenos títulos en el 92-93% del personal de la salud. Un estudio muy interesante, indudablemente, publicado en el New England Journal of Medicine. Entonces, pero la reflexión que tú hacías es muy buena, fundamental para quienes nos escuchan. Recordemos que existen las reinfecciones y que aunque tengamos títulos de anticuerpos y nuestras células del sistema inmune hayan trabajado y estén presentes, cabe todavía una posibilidad muy baja, por cierto, muy baja, estimada en 1 de cada 3,000 personas que han tenido COVID, de poder tener una reinfección. Por eso, seguirnos cuidando es fundamental. Claro. ¿Las reinfecciones son más graves o menos severas? Ocurren en ambos sentidos. No hay un patrón definido de presentación clínica de las reinfecciones. De hecho, también algunos estudios sugieren que la mitad de las reinfecciones son más severas, pero también la mitad son más leves. Entonces, en ese sentido todavía no está, establecido un patrón sobre la caracterización clínica de
de la reinfección por COVID-19. Doctor, los principales factores de riesgo en los casos de muerte por COVID-19. Pues fíjate, desde el inicio de la pandemia, una primera publicación de los primeros 100 casos ocurridos en Wuhan, empezaron a notar la presencia de comorbilidades como el principal factor de riesgo. Y entre las comorbilidades, la primera de ellas fue hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La segunda de ellas fue la diabetes. La tercera, enfermedades pulmonares preexistentes. Y bueno, digamos que por encima de todas ellas, la edad. En la mayor parte de estudios, en la mayor parte de casuísticas sobre la mortalidad en COVID-19, más de 60 años es el principal factor de riesgo y tú vas sumando riesgo conforme además de la edad se suma alguna de estas comorbilidades. Así es. ¿Qué es lo que vemos en la, digamos, cotidianeidad de ver pacientes graves con COVID? Por ejemplo, aquí en México está muy próximo a aparecer publicado otro factor importante para países como el nuestro, la obesidad. México tiene alrededor de 35% de su población con obesidad y lamentablemente casi el 60% de su población con sobrepeso. Y dentro de los pacientes con obesidad, aproximadamente el 50% tienen obesidad mórbida. Entonces ese factor, que además frecuentemente la obesidad se asocia a diabetes, a hipertensión, a otra, digamos otro síndrome conocido como síndrome metabólico, pueden ser factores contribuyentes así muy peculiares en un país como México. Y también la obesidad está muy presente en países de América Latina. Dentro de los países que tienen altos porcentajes de obesidad se encuentra también Estados Unidos. Y estoy seguro que también en Estados Unidos la obesidad ha contribuido mucho a la mortalidad de pacientes con COVID. Hemos insistido mucho en esta mesa y en diversos espacios, José Ángel, de la importancia que tiene para las personas que presentan alguna de estas enfermedades de forma preexistente, que las controlen bien, que estén muy bien controlados de sus cifras de glucosa, que estén muy bien controlados de su presión arterial. Primero, porque así debe ser en general para su salud presente y futura. Pero segundo, por motivos de COVID, no es lo mismo un diabético que está bien controlado a un diabético que cuando le haces diagnóstico de COVID resulta que trae cifras de 250 o cerca de 300 de glucosa. Porque además aquí viene otra situación delicada. Frecuentemente el paciente con COVID, sobre todo el paciente con más sintomatología y grave, va a recibir medicamentos como corticosteroides. Y los corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, pueden elevar más las cifras de glucosa. Sí. Los corticosteroides pueden elevar más las cifras de presión arterial. Entonces, esos pacientes deben estar muy bien controlados porque vamos a utilizar fármacos que pueden elevar las cifras. Esa situación es parte de lo cotidiano viendo pacientes graves con COVID. Pues seguimos, doctor, si nos lo permite con este análisis. Claro que sí. Mientras tanto, vamos a una breve pausa. No se vaya.
Continuamos con más. La Organización Mundial de la Salud realiza un análisis de factores de riesgo para identificar las poblaciones también en riesgo y evaluar así la calidad de la atención sanitaria. Una importante característica de las enfermedades infecciosas, sobre todo las causadas por nuevos patógenos, como el SARS-CoV-2, es la gravedad que en última instancia se mide por su capacidad para causar la muerte. Las tasas de letalidad ayudan a entender la gravedad de la enfermedad, a identificar las poblaciones en riesgo y a evaluar la calidad de la atención sanitaria. Para evaluar la proporción de personas infectadas que tienen un desenlace mortal, se utilizan dos medidas: la razón de letalidad de la infección, que estima la proporción de muertes entre todas las personas infectadas, y la razón de letalidad de los casos, que estima la proporción de muertes entre los casos confirmados. Para medir con exactitud la razón de letalidad de la infección, hay que tener un conocimiento completo del número de infecciones y de muertes causadas por la enfermedad. En consecuencia, en esta fase inicial de la pandemia, la mayoría de las estimaciones de las razones de letalidad se han basado en los casos detectados a través de la vigilancia y se han calculado con métodos brutos, lo que ha dado lugar a estimaciones de la razón de letalidad de los casos muy variables según el país, de menos del 0.1% a más del 25%. En el caso de la COVID-19, como en el de muchas otras enfermedades infecciosas, el verdadero nivel de transmisión está frecuentemente subestimado, debido a que no se detecta una proporción considerable de personas infectadas, porque son asintomáticas o porque solo padecen síntomas leves y por consiguiente no acuden a los centros sanitarios, reconoce un documento de la Organización Mundial de la Salud publicado en su página web. Informó Rocío López Fonseca. Farmacéuticas se unen para crear vacunas contra las variantes de COVID-19. Las compañías GlaxoSmithKline y CureVac anunciaron una colaboración de 150 millones de euros para desarrollar vacunas de ARN mensajero de próxima generación contra variantes del virus. Además, GlaxoSmithKline apoyará la producción de hasta 100 millones de dosis de la vacuna. El objetivo de esta cooperación es una protección más amplia contra variantes del SARS-CoV-2, así como la posibilidad de una reacción más rápida a otras variantes que puedan surgir en el futuro. El programa de desarrollo comenzará de inmediato con una disponibilidad planificada de la vacuna en 2022, sujeto a la aprobación de las autoridades. Estas vacunas COVID-19 de próxima generación pueden usarse para proteger a las personas que aún no han sido vacunadas o como refuerzo si la respuesta inmune a una vacuna inicial se deteriora con el tiempo. Emma Walmsley, directora ejecutiva de Glaxo, dijo que la compañía que representa apoyará la fabricación de la vacuna CureVac para producir hasta 100 millones de dosis este año. Se espera que el biológico se presente a las autoridades para su revisión en el segundo trimestre de 2021, informó Elizabeth Ortiz. Pues importante también este trabajo para encontrar o por lo menos definir las vacunas que pueden hacer frente a estas variantes de COVID que se vienen registrando. Variantes de las que hasta en el caso de México ya se ha venido haciendo referencia, doctor. Mira, José Ángel, hubo un paciente con la variante británica y la Universidad de Guadalajara en días pasados detectó no una variante, sino una mutación que tiene mucha importancia desde el punto de vista epidemiológico y clínico, la conocida como variante E484K. Perdón, variante no, mutación. Porque cuando hablamos de una nueva cepa o una nueva variante, estamos hablando de virus que comparativamente con el original ya han tenido diversos cambios en su estructura, particularmente de algunas componentes del virus que son determinantes en la transmisión de la enfermedad, como el caso de la proteína S o espicular, que es la que se une al receptor celular que infecta. Entonces, esta nota que acabamos de escuchar de Elizabeth Ortiz es muy importante porque algo que se ha sugerido es la posibilidad de que algunas mutaciones de las nuevas variantes, sobre todo esta mutación E484K,
pudiera generar el que los virus que la aportan no tengan una, digamos, protección suficiente por el sistema inmune que se ha desarrollado a través de la vacunación. Y eso preocupa, porque entonces la pregunta es, entonces las vacunas que se están utilizando actualmente podrían tener menos desempeño ante la presencia de estas variantes. Y lo que acabamos de escuchar es que precisamente GlaxoSmithKline viene ya empezando a trabajar para la posibilidad de una vacuna llamada de segunda generación, también de RNA mensajero, que permita el cubrir adecuadamente o desarrollar inmunidad más adecuada contra las nuevas variantes. Entonces, es lo que viene. Es muy probable que ahora las compañías farmacéuticas tengan que trabajar en ese sentido. ¿Esto implicaría, por ejemplo, volver a vacunar a quien inclusive ya recibió la primera inmunización? Pues es muy pronto para decirlo, pero puede llegar a ocurrir, como es el caso de los virus de influenza, claro, que sabemos que hay que vacunar cada año con diferentes componentes de la vacuna para cubrir a las cepas que cada año van a estar circulando y que son diferentes a las del año anterior. Exacto. Que si eso puede llegar a ocurrir con respecto a los coronavirus, sí, puede darse el caso. Y fíjate algo de lo que no se ha hablado, casi en ningún espacio, y creo que vale la pena comentarlo aquí, es que también en el futuro pueden surgir vacunas polivalentes, es decir, vacunas que no solamente contengan componentes para proteger contra este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, sino vacunas polivalentes que además protejan contra otros coronavirus. Este no es el único coronavirus que causa enfermedad en el ser humano, hay otros. Causan enfermedad leve, la mayor parte, a diferencia de este nuevo coronavirus que puede causar enfermedad grave, o el virus del SARS original, que causa enfermedad muy grave, o el virus del MERS, que también causa enfermedad muy grave. Y que tiene una letalidad alta, ¿no? Más alta que 30%. Todos los coronavirus, 30%, el MERS. El MERS. Entonces, también puede llegar un momento en que las farmacéuticas, ya con la tecnología que han implementado, puedan desarrollar vacunas polivalentes para cubrir a todos los coronavirus. Y también puede llegar algún momento en el futuro en el que las vacunas, además de polivalentes, puedan ser de componentes múltiples para cubrir no solo coronavirus, sino también virus de influenza, etcétera, etcétera. Recordemos, por ejemplo, que en las vacunaciones universales en los niños hay vacunas triples virales, exacto, hay vacunas quíntuples, o sea, en una sola vacuna estás cubriendo varias enfermedades. Entonces, ¿por qué no puede llegar a ocurrir ese momento en que tú te pongas una vacuna cada año y te estés protegiendo contra múltiples enfermedades, incluido COVID-19? Puede llegar ese momento. Puede llegar, pero está un tanto lejano. Un tanto lejano, pero puede llegar. Doctor, y continuando con los principales factores de riesgo relacionados con las muertes por COVID-19. Bueno, nos ha mencionado usted justamente estas afecciones colaterales y principalmente la obesidad. Por ejemplo, en el caso de México, la obesidad como uno de los factores preponderantes. Efectivamente. Fíjate, José Ángel, en base a todas las publicaciones de las casuísticas de COVID-19, hay una muy grande, hay una publicación de una casuística de alrededor de 70,000 personas que tuvieron COVID en China, y todas van coincidiendo con que estos factores de riesgo son los principales para el riesgo de muerte.
Pero en base a todas estas publicaciones es que se han diseñado de parte de diferentes instancias, agencias, universidades, etcétera, algoritmos predictivos. Los algoritmos predictivos pues son esas herramientas que incluso ahora de forma digital, de forma electrónica, tú entras, te pregunta varios factores y te da finalmente una probabilidad de muerte en caso de tener COVID-19. Y pues las preguntas habituales en un algoritmo de esa naturaleza pues era esperado, ¿no? ¿Qué edad tiene usted? Exacto. Número 1. Número 2, ¿tiene usted diabetes? ¿Tiene usted hipertensión? ¿Tiene usted enfermedad pulmonar crónica obstructiva? ¿Fuma? Etcétera. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto mide? Porque eso en automático te calcula un índice de masa corporal. Y bueno, con todos estos factores, ese algoritmo finalmente te lleva a un resultado en donde te dice, en caso de que usted tenga COVID-19, pues su probabilidad de letalidad estará en el orden del 10%, ¿no? O en el orden del X%. Entonces, estos algoritmos están diseñados en base a eso, pero te aseguro que no tienen datos más extensos, porque estos son los que principalmente han contribuido a la mortalidad. Que por cierto, en nuestros algoritmos su servidor andaba por el 30% de riesgo de generar una enfermedad grave. ¿Hiciste tu algoritmo? Así es. José Ángel. En el bot de la Universidad de Guadalajara, que por cierto. Bueno, yo no he querido hacerlo. No, doctor, pero usted es una persona muy sana. No, ha sido una broma, pero claro que hay que hacer esos algoritmos. Y sobre todo, más que nada, hay que hacerlo como para fortalecer la conciencia de cuidarnos. Así es. ¿Verdad? Doctor, vamos rápido a la pausa. Claro que sí. Continuamos. Continuamos con coronavirus, la pandemia, y vamos a este reporte a Guatemala con Javier Corleto. Adelante. Hola amigos del Canal 44. El reporte de coronavirus en Guatemala es el siguiente. 160.966 casos acumulados, 146.715 recuperados, 8.515 activos y 5.736 fallecidos. Según médicos y alcaldes de municipios bajo alerta roja, aseguran que el foco de contaminación no está en los mercados. Desde que el presidente Alejandro Yamatei anunció nuevas medidas para contener la pandemia, hubo mucha especulación, pero las recientes disposiciones no van a cumplir con su objetivo por ser demasiado débiles, dijo José Ortiz, director del Observatorio Nacional de Salud. El médico está consciente que la economía del país no va a soportar un cierre total, pero considera que debería implementar un toque de queda leve junto a un mejor control en la cantidad de vehículos que pueden circular, eso al menos en unos 68 municipios que se encuentran bajo alerta roja según el semáforo de alertas de COVID-19 en Guatemala. Por su parte, Adrián Chávez, exministro y analista en temas de salud, opina que las medidas a excepción del cierre de mercados pueden ser oportunas toda vez estén acompañadas de una mejor estrategia de comunicación, que el semáforo de alertas también muestre la capacidad de atención que tiene el Estado y permita un canal de denuncias para que reporten las violaciones a los protocolos sanitarios. Se anuncia que en tres semanas ingresará el primer lote de 847.200 dosis de vacunas contra el coronavirus, cuya distribución debe ser priorizada por las autoridades de salud para garantizar que funcionarios y sus familiares no se aprovechen de sus cargos para vacunarse primero. La vocera
del Ministerio de Salud, Julia Barrera, dijo que implementarán un sistema de padrón digital para 2 subfases en la primera fase de vacunación, con el cual se garantiza que los primeros en ser inmunizados serán quienes están en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Añadió que los hospitales nacionales, temporales y privados, así como las áreas de salud, ya cuentan con el padrón y deben agregar los datos del personal que trabaja de forma directa con pacientes de COVID-19. Recientemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala celebró sus 345 años de fundación. Comprometida siempre con el pueblo de Guatemala, continúa desarrollando proyectos en beneficio de las personas con problemas de COVID-19. Asimismo, se continúa con la realización de planes de acción en beneficio de las áreas más vulnerables. Desde Guatemala reportó para Canal 44 Javier Corleto de TV USAC. Muchas gracias a Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala. Y en más información, un estudio de Oxford combinará dosis de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer. Esto para comprobar si hay buena respuesta inmune. En un estudio realizado por la Universidad de Oxford a la vacuna contra COVID de AstraZeneca, revela que ofrece más que una inmunización al coronavirus, ya que al parecer inhibe la posibilidad de contagio y protege por 3 meses en base a una sola dosis. Las conclusiones preliminares de esta investigación parecen reforzar la decisión del gobierno británico de demorar la segunda dosis por 12 meses para dar tiempo a que más gente reciba la primera inyección. Hasta ahora, el lapso entre una y otra dosis era de 4 semanas. Por otra parte, no queda claro qué implicación tiene este hallazgo sobre las otras 2 vacunas usadas masivamente en el mundo occidental, la de Pfizer y la de Moderna. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, descartó que se vayan a postergar las segundas dosis. Insistió en que se acatarán las fichas técnicas de las vacunas de Pfizer y Moderna, en donde recomiendan 4 semanas entre la primera y segunda aplicación. Los fabricantes de las 3 vacunas han asegurado que las pruebas clínicas indican que las inyecciones tienen una eficacia de entre 70 y 95% en cuanto a proteger a una persona de enfermedades causadas por el virus, informó Rocío López Fonseca. Pues continúan también a la par de la aplicación ya de algunas de las vacunas, la experimentación para encontrar cuáles son las mejores alternativas para hacerle frente al virus de manera efectiva. Doctor, de alguna manera se ha hablado bastante, como bien nos ha señalado usted a lo largo de esta charla, los factores de riesgo, los factores que pueden abonar para que se agrave en caso de padecer COVID-19. A ver, la gran pregunta que se tiene en este momento es, ¿estamos a tiempo? Aun cuando ya estamos haciendo frente a esta pandemia, como para corregir algunos de estos factores. Es decir, hay quien dice, bueno, ya para qué hago ejercicio en este momento, ya para qué cuido estos otros temas si ya estoy afectado en mi organismo. No, claro que estamos a tiempo. Cada día que pasa es un día perdido, pero cuando inicias, nunca es tarde. Nunca es tarde. Creo que lo ideal es que desde niños aprendamos a tener estilos de vida saludables, que nuestros padres, profesores, etcétera, nos instruyan sobre la manera en la que debemos adoptar estos estilos y que los dejemos establecidos como parte de la vida, porque una vida de calidad y también una vejez de calidad se edifica desde tempranas etapas de la vida. Claro. Pero claro que si una persona un día es diagnosticada con hipertensión o con diabetes, nunca ha realizado actividad física, pues está en posibilidades de modificar esa historia natural, empezando con actividad física también, con alimentación óptima, y no es lo mismo su evolución a mediano y largo plazo
adoptando estos estilos de vida saludables, además de los fármacos que va a tener que recibir, que quien sigue con una vida sedentaria. Esto dicho de forma general, pero en relación específicamente a COVID-19, el COVID tiene 1 año y 1 mes de estar entre los seres humanos, un poco más. Y el COVID no se va a terminar hoy, no se va a terminar el día de mañana, no se va a terminar en el 2021, lamentablemente, aun cuando se vacune cierto porcentaje de la población, que por cierto se estima que no va a poderse vacunar más del 30% de la población mundial en el 2021. Entonces el COVID es una enfermedad que va a estar entre los seres humanos por mucho tiempo. Y puede ser que siga teniendo una letalidad importante. Claro, José Ángel, que van a surgir fármacos antivirales específicos. Por supuesto que las vacunas van a hacer su trabajo. Pero luego también los virus hacen su trabajo y mutan, cambian, escapan al sistema inmune. Claro. Entonces, ¿qué mejor que la humanidad empiece a aprender también de esta lección? Empiece a aprender que en este momento estamos enfrentando una pandemia, pero hace 10 años enfrentamos otra. Y hace 30 años se enfrentó una epidemia también de influenza y otra de sarampión. O sea, estos fenómenos pueden seguir ocurriendo en los años próximos y la complejidad en la que vive el ser humano genera condiciones propicias para que se presenten epidemias y pandemias. Ahora la movilidad global es un factor contribuyente para que las pandemias ocurran y ocurran de forma más fácil. Así como los seres humanos viajamos y nos subimos a los aviones, pues las bacterias y los virus también se suben a los aviones junto con los seres humanos. Y de esa manera es que se ha expandido tanto esta enfermedad. Entonces, en conclusión, sobre la pregunta específica que haces, ¿estamos a tiempo? Pues sí estamos a tiempo, quizás no solo por el tema de pandemia por COVID-19 en este momento, sino porque la humanidad debe adoptar situaciones de salud más óptimas para enfrentar lo que sea en el futuro. Y porque así como la COVID, también las demás enfermedades prevalecerán y por lo tanto hay que estar lo mejor preparados para hacerles frente. Claro. Doctor, muchas gracias. Gracias, José Ángel, con todo gusto siempre. Muy amable. Y a usted también gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.